Primera de Corintios, capítulo 2, versos del 14 hasta el 16. Amén. Dice así la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Muchas veces leemos estos versículos, estos textos que de alguna manera hablan acerca de que realmente están los que perciben las cosas espirituales, las reciben, y están los que no lo hacen. El punto clave del versículo y del pasaje en sí es el contraste entre lo que llama aquí el apóstol Pablo el hombre natural, que no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, las cosas que son del Espíritu, y el hombre espiritual, que sí puede entenderlas. A veces pensamos que la interpretación de hombre natural es aquel que totalmente está en el pecado, en la depravación, sin regeneración. Y que el hombre espiritual es aquel que ha sido regenerado y que ha sido renovado por la obra maravillosa del Espíritu. Pero debemos analizar estos versículos teniendo en cuenta el contexto donde figuran, donde se encuentran. Pablo está tratando el problema de la división o las divisiones dentro de la iglesia de Corinto. Cuando miramos en el capítulo 1 los versículos 10 y después 12 y la primera parte del 13, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Son claras las palabras, ¿no?, del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y entonces pregunta Pablo: ¿acaso está dividido Cristo? Fíjese cómo Pablo, después de hacer una introducción bastante agradable para ellos, diciéndoles que estaban enriquecidos en todos los dones y realmente, ¿no?, como con palabras de encomio para ellos y haciéndoles sentir bien, pero inmediatamente en esta carta Pablo comienza a señalar las cosas que realmente debían corregirse. Una de ellas es la que plantea de entrada, allí mismo en el capítulo 1, y habla justamente de esto, ¿no?, de que no debía haber divisiones entre ellos, que debían estar perfectamente, mire la palabra que usa, ¿no?, perfectamente unidos, no una unidad, bueno, sí, estamos todos juntos, nos reunimos los domingos, no, parece que fuera como una especie
de lugar de reunión, pero para charlar un poco. No. Habla de una unidad que más que unidad es comunión espiritual. Y entonces, cuando dice eso, realmente nos llama poderosamente la atención. Es evidente que uno de los problemas que tenía la iglesia tenían que ver con la excesiva devoción a las personas, incluyendo a Pablo mismo. Yo soy de Pablo, de Apolos, de Cefas, y algunos decían yo soy de Cristo, como si fueran los mejores. Pero en realidad, evidentemente esto no era lo que reflejaba la verdadera unidad que debían tener. Entonces Pablo intenta ubicar su lugar en el reino del Señor desde una perspectiva correcta. Y al hacerlo ve la necesidad de defender un poco su apostolado, su autoridad apostólica, en contra de la crítica, en contra de sus enemigos, porque había algunos que no lo consideraban a él como apóstol, porque no pertenecía a la compañía de los 12 apóstoles, porque no había estado con ellos. Piensen ustedes que Pablo se convierte tiempo después. Y quizá muchos de los que de alguna manera estaban infiltrados en la congregación estarían a favor y otros estarían en contra. Algunos dirían, yo soy de Pablo, y algunos dirían, yo mejor soy de Apolo o de Cefas. Y el más santo dice, yo soy de Cristo. Pablo sabía que esa situación tenía que ver porque muchos realmente no lo reconocían a él como apóstol del Señor. De esto escribe en la misma primera carta, cuando leemos en el capítulo 9, los versos 1 y 2. Mire las palabras de Pablo. No soy yo apóstol, dice Pablo. Le dice a la iglesia. No soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Porque en definitiva la obra y la iglesia de Corinto pudo levantarse a través de la obra misionera del apóstol Pablo. Si para otros no soy apóstol, dice Pablo, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. Ellos mismos eran el sello del apostolado que él o que Dios le había dado, como dice Pablo, que fue llamado a ser apóstol. Amén. Por llamamiento, porque Dios le dio a él ese ministerio. Desde el momento en que se apareció en el camino a Damasco, dice, yo te voy a decir lo que vas a tener que hacer. Y allí quedaron claras las pautas de que él iba a tener que llevar la palabra o el mensaje como apóstol, como enviado. Apóstol quiere decir enviado a los gentiles. De hecho, los corintios eran gentiles, no eran judíos. Pero cuando miramos el principio de la carta, también vemos la actividad o la actitud humilde del apóstol Pablo, que se había propuesto no ostentar sabiduría ni elocuencia, sino que se había propuesto presentar a Cristo crucificado. Sabemos que la palabra de la cruz no era simpática para los griegos. Sin embargo, él se había propuesto no saber cosa alguna, dice, sino a Cristo y a este crucificado, y hacerlo no con excelencia de palabras o de sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y con la demostración del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo.
Qué lindo esto, ¿no? Parece que Pablo está como ajustándole a ellos el hecho de cómo lo estaban viendo, ¿no? Pero Pablo, como también otros apóstoles y predicadores de ese momento, conocían realmente la sabiduría de Dios, la revelación de Dios, porque Dios se la reveló a ellos por medio del Espíritu Santo. Cuando leemos en el capítulo 2, versículo 10, lo dice con todas las letras, ¿no? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Eso dice Pablo, nos reveló este mensaje por el Espíritu. El único que sabe las cosas que están en la mente de Dios es el Espíritu Santo. Y ahí leemos en la segunda parte del versículo, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, el Espíritu Santo. Aún lo profundo, las profundidades de Dios, los pensamientos de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios es el que puede revelar y puede dar a conocer esos pensamientos de Dios y puede dar a conocer y revelar realmente lo que hay en el corazón de Dios. Este mismo Espíritu Santo es el que hemos recibido, dice el apóstol Pablo. No es otro. Ese Espíritu que el Señor derramó es el Espíritu que hemos recibido para que nosotros podamos saber estas cosas que para los demás están ocultas. Están ocultas. En el versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta para la mente humana, para la sabiduría y el entendimiento de los hombres. Pero Dios se las reveló a ellos. Pero quiere saber una cosa, también nos la revela a nosotros por medio del Espíritu Santo. De la misma manera, estas cosas, Pablo les dice, es la que les estoy hablando con palabras que son enseñadas no por entendimiento ni por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. En el versículo 13. Entonces, qué importante todo lo que dice Pablo para que ellos pudieran comprender que lo que estaba diciendo Pablo estaba respaldado por la autoridad divina, por la revelación de Dios. Los versículos 14 al 16 que leímos al principio son una continuación de la defensa de Pablo en relación con su autoridad apostólica. Él no era, o no lo podemos encasillar como el hombre natural, sino tenemos que decir que era un hombre espiritual, un hombre espiritual. La designación de hombre natural, que la podríamos ver inclusive a través de la misma carta y de otros escritos de Pablo, tiene mucho que ver con el hombre carnal. Amén, con el hombre carnal. Nada tiene que ver con cualidades morales. No es un sinónimo de pecaminoso, depravado o no regenerado. Piensen ustedes que Pablo le está hablando esto a los corintios, no le está hablando a los incrédulos. Les está hablando a aquellos que creyeron en el Señor y que ahora estaban como miembros o participantes de la iglesia de Corinto. Esta frase se refiere a que realmente el hecho de que ellos, el problema era que estaban limitados a habilidades, conocimientos, recursos meramente humanos que posee el hombre natural. Esto era lo que realmente de alguna manera Pablo está diciendo. En contraste con alguien dotado con el Espíritu Santo y con sus dones sobrenaturales, que son los que nos revelan lo profundo de Dios y que nos sirven para poder
realmente servir al Señor bajo esa inspiración. En la primera parte del versículo 14 dice, el hombre natural es lo opuesto del hombre espiritual. Hay un contraste. Esa, como dijimos antes, es la clave. Sin embargo, hay algo interesante. Pablo dice en los versículos, capítulo 2, algunos versículos salteados, ¿no? Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, dice Pablo, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En el capítulo 3, verso 1 dice, de manera que yo, hermanos, y esto es el mensaje que les da, el por qué les está diciendo esto a los corintios. Capítulo 3, verso 1, en la primera parte del versículo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Eran hermanos en la fe, eran miembros de la iglesia de Corinto. Pero Pablo nota y se da cuenta de que hay algo que no está funcionando como corresponde. No estaban viviendo como hombres espirituales, hombres genéricamente, como personas espirituales. Entonces les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, les dice. No les pude hablar como a espirituales, a quienes tienen el discernimiento para recibir la palabra, comprenderla, aplicarla a su vida, sino como a carnales. Por eso decía que la palabra está ahí muy relacionada, el hombre natural con el hombre carnal. Dice, como a niños en Cristo. Es decir, aquí la palabra niños no es una alabanza de decir que hemos nacido en el Señor y que deseamos como niños recién nacidos, la palabra no adulterada, como dice la Biblia, sino aquí está hablando de quienes por su niñez no tienen la sabiduría, el entendimiento que necesitan. Y esto es algo que en la carta a los Hebreos, el capítulo 5, lo tenemos muy claro, ¿no? Que habla que el que no, dice, debiendo ya ser maestros, todavía tienen necesidad de tomar y alimentarse de la leche espiritual, porque son inexpertos en la palabra, porque todavía no han logrado el crecimiento, la madurez necesaria para poder asimilar, discernir realmente las verdades espirituales. Creo que es tan importante todo esto. El término griego que se utiliza para percibir es psuchikos, que significa usado, y está usado varias veces en el Nuevo Testamento, a la vida terrenal, al hombre terrenal, y que está relacionado con los sentidos. ¿Amén? ¿Cuáles son los sentidos? ¿Cuáles son los sentidos? ¿Cuántos sentidos tenemos? 5. ¿Amén? Con los sentidos, la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto. Cosas que nos relacionan ¿con qué? Con el mundo exterior. Por eso Judas, y lo dice de una manera Judas es muy crudo para decir las cosas, pero en Judas 19 dice, estos son los que causan divisiones. Parece que está ligado totalmente a lo que estamos diciendo, porque Pablo lo que veía, y en el contexto en que está enseñando esto, eran las divisiones que había en la iglesia. A pesar de que tenían dones y qué sé yo, sin embargo había cosas que no tenían mucho que ver con la espiritualidad. Entonces Judas dice en el versículo 19, digo versículo solo porque tiene un solo capítulo, la carta de Judas, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales.
Es decir, los que se mueven según los sentidos. Amén. Que en realidad es la vida natural. Y agrega algo el apóstol Judas, dice, que no tienen al Espíritu. Que no tienen al Espíritu. Ahí está la cosa. Son sensuales, se mueven por los sentidos, por los sentimientos, quiero decirle, como carnales, por la sencilla razón de que no tienen el Espíritu que les da el discernimiento para entender, comprender las cosas y las verdades espirituales. En Romanos 8 habla mucho acerca de esto, pero quisiera tomar solamente algunos pasajes cortitos y salteados. Pablo dice, porque los que son de la carne, los sensuales, piensan en las cosas de la carne. Los que son sensuales, los que son carnales, piensan en las cosas de la carne. Porque el ocuparse de la carne, dice, es muerte. Epa, esto es importante. El ocuparse de esas cosas es muerte. Por cuanto los designios de la carne, de los sentimientos, de las cosas del hombre natural, son enemistad contra Dios. Porque nuestra manera de pensar, de juzgar las cosas, no tiene nada que ver con lo que Dios tiene en su mente y en su corazón. Y dice entonces que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, que estamos en esa situación enemistados con Dios. Estamos en una situación no muy cómoda, a pesar de ser cristianos y de ser creyentes y de estar en la iglesia. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y dice algo más, y tampoco pueden. Porque no por la carne vamos a poder lograr las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales se van a discernir y a recibir y a entender y a comprobar y a conocer por el Espíritu. Y los que viven según la carne, como el hombre natural, no pueden agradar a Dios. En la segunda parte del versículo 14 dice, usa la palabra no percibe. Esta expresión significa, del original, del griego, rehúsa aceptar. No puede comprender, no puede conocer o no puede entender. Hay cosas que no las puede asimilar. Y no se refiere a la ignorancia a nivel humano, sino a la capacidad o a la incapacidad de poder realmente entender las verdades espirituales, la revelación de Dios. Qué importante esto. Hay gente que dice, no, yo no entiendo nada. Entonces es peligroso esto. El creyente no puede no entender nada. Como muchas veces decimos, el creyente tiene que ser sabio. El creyente tiene que tener como ser espiritual, como un hombre o genéricamente o una persona espiritual, un creyente espiritual, tiene que tener el conocimiento de las cosas de Dios y pueda aplicarlos realmente a su vida. Porque esto es lo importante, es lo necesario. Porque si en lugar de vivir bajo esta revelación de Dios y aplicándola a nuestra vida, vivimos como el hombre natural, con una mente natural, carnal, no vamos a poder comprender las cosas de Dios. Pablo también dice que para aquellos es locura. Las cosas de Dios resultan hasta locura, no la pueden entender. Entonces, qué importante que podamos entender esto. El hombre natural, carnal, sin la revelación del Espíritu, no puede entender las cosas de Dios. No hay forma de que pueda comprenderlas.
no hay forma de que pueda realmente asimilarlas como una verdad espiritual y que puedan ser de bendición para su vida. Porque dice el versículo 14, la última parte, eso que el Señor nos da, se debe discernir espiritualmente. Espiritualmente. No puedo con esta mente carnal, con este pensamiento humano, discernir las cosas de Dios. El vocablo discernir es un término legal que se refiere a la examinación e investigación anterior a un juicio donde se determina la excelencia o defectos de una cosa o de una persona. Es decir, que no tenemos un juicio que pueda o nos permita a nosotros evaluar las cosas como corresponde. Siempre que hablamos de esto, señalamos allí en el libro de los Hechos, capítulo 17, a unos creyentes muy especiales, que cuando escucharon la prédica de los apóstoles, me refiero a los bereanos, a los de Berea, ¿qué hicieron ellos? Dice que fueron y escudriñaron la palabra de Dios para ver si, examinaron, para ver si lo que estaban escuchando era realmente la revelación de Dios. El versículo 15 da vuelta a la cosa y dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Alguno dirá, pastor, pero no es que no hay que juzgar. Aquí la palabra juzgar no quiere decir emitir un juicio a favor o en contra de alguien. El hombre espiritual está calificado para examinar, decidir rectamente, juzgar con sabiduría todas las cosas, tanto en el terreno de lo físico, de lo terrenal, como también y especialmente en el terreno de lo espiritual. Y qué importante es esto. Por eso Pablo expresa esto, que lo leemos de nuevo porque es tan importante. Estas cosas Dios nos las reveló, dice Pablo, a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice Pablo, y ahí nos prendemos nosotros también, porque ese nosotros lo abarca a Pablo, lo abarca a los creyentes espirituales y nos abarca a nosotros hoy que debemos ser creyentes espirituales, ¿o no es así? Claro. Y nosotros hoy tampoco no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos. El Evangelio es una revelación. Algunos creen que el Evangelio son cosas ocultas que nadie puede conocer y quién sabe lo que quieren. No. El Evangelio es una revelación. Entonces, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y dice Pablo, lo cual también hablamos, es decir, lo cual también predicamos, anunciamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, no porque fuimos a estudiar, teología y entonces decimos esto por... No. Acá tiene que haber una experiencia, porque si no vamos a estar errados. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué hermoso esto, ¿no? Estamos tomando conciencia y nos estamos autoformulando la pregunta, ¿soy una persona espiritual o soy una persona natural? ¿Estoy viviendo como un cristiano espiritual o como un cristiano carnal? ¿Puedo estar o puedo discernir las cosas desde el punto de vista espiritual porque el Espíritu de Dios me las revela y las puedo entender y comprender y aplicar y vivir como una experiencia? ¿O quedo como en la ignorancia
de saber cuál es el significado de la revelación de Dios para mi vida. Entonces, creo que esa cuestión es muy importante para nosotros hoy como cristianos. Esto habla justamente de una relación muy íntima con Dios, de una fe firme en Cristo y de una experiencia verdadera con el Espíritu Santo, quien es el que nos da esa revelación. Jesucristo mismo dijo que Él se iba, pero no lo voy a dejar huérfano. Les voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre. Y dijo, Él les va a revelar todas las cosas que yo os he dicho y las que yo he enseñado. Y todas las cosas, Él, el Espíritu Santo, es el encargado de podernos revelar. La segunda parte del versículo 15 dice algo que también nos llama la atención y tal vez puede que no sea fácil saber a qué se refiere. Hablando del hombre espiritual, dice, pero él, el hombre espiritual, no es juzgado de nadie. Mire lo que dice. No es juzgado de nadie. Los creyentes no pueden ser juzgados, como tampoco a veces entendidos. Cuando hay alguien que obra por el Espíritu, es muy difícil saber, si no estamos en el Espíritu, de poder entender por qué actúa de la manera que actúa. Va más allá del sentido común, va más allá de lo que podemos analizar y aprobar o desaprobar humanamente hablando. Entonces nadie nos puede juzgar si realmente vivimos en espíritu. Pablo dice al respecto, dice yo, en 1 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4, mire, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, les dice a ellos, o por tribunal humano, es decir, por los cristianos o por los del mundo. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Mire lo que dice Pablo, qué interesante esto. Qué interesante las tres cosas. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, por ellos. O por tribunal humano, por el mundo, por quienes quieran juzgarlo en el mundo. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga, ¿quién es? El Señor. El que me juzga es el Señor. Fíjense, por eso decía que todo esto tiene que ver con una especie de apología de Pablo con respecto a su autoridad apostólica. Pero también esto tiene que ver cómo nosotros vivimos nuestra vida cristiana y hasta dónde entendemos lo que leemos. ¿Vio la pregunta que le hizo Felipe al eunuco? ¿Se acuerdan? Algunos dicen, no sé ni quién es Felipe y menos el eunuco. Felipe fue llevado por el Espíritu después de haber hecho un gran movimiento ahí en Samaria. El Señor lo saca de ahí y se lo lleva al camino, a un camino desértico, y ahí iba un eunuco llevado en un carro y iba leyendo el libro del profeta Isaías. Y dice que él escuchaba que el eunuco estaba leyendo el libro. Le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? Era evidente que no estaba entendiendo nada. ¿Entiendes lo que lees? Y yo digo, qué importante esto. A veces tenemos que leer la Biblia, hay que leer la Biblia, hay que entenderla la Biblia. No basta con leerla. Porque muchos leen la Biblia e interpretan mal la Biblia y después hacen desastres. Y uno ve que realmente muy lejos de ser una revelación de Dios lo que están haciendo es una mala interpretación del texto sagrado.
Entonces, ¿entendemos lo que leemos? Por supuesto, Dios puso ministerios que deben estar bajo la unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que reparte los ministerios, ¿no es cierto? Y los dones para ejercerlos. Entonces hay maestros, hay pastores, predicadores, quienes nos enseñan la palabra. Entonces, es importante tener, por eso a veces enfatizamos esta realidad. Entonces, el versículo 16, el último versículo, dice Pablo, haciendo o trayendo muy al estilo rabínico, un texto del profeta Isaías 40:13, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Amén. Pablo está ahí tomando ese texto de Isaías 40:13 y está diciendo esto. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? En los versículos 10 al 12 del capítulo 2, que por eso ahí hay un poco la base de toda de esta interpretación, Pablo dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Pero Dios, esas cosas íntimas, internas, de la profundidad del corazón de Dios, nos es revelada por medio del Espíritu, dice en el versículo 10. Y nosotros hemos recibido, no hemos recibido, como dijimos antes, el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos todo lo que Él nos ha concedido. Entonces, qué importante esto. No hay excusa. No hay excusa. Pablo está diciendo, esto no nos debe pasar. Debemos ser personas espirituales. ¿Usted se reconoce una persona espiritual? No actúen tan eufóricamente. ¿Reconoce usted que es una persona espiritual en los términos que estamos hablando? Mire, acá no es cuestión de vergüenza o de querer admitir o no. No vamos a pedir que levante la mano ni que dé un testimonio al respecto. Pero que sí tomemos conciencia en general, así como la iglesia de Corinto tuvo que recibir este mensaje y realmente tuvo que aceptar la palabra como palabra de Dios, y Pablo la fundamentó de esta manera. Ahora, Pablo usa esa expresión. Quiero leerles el texto porque es un texto hermoso, es como una doxología. En Romanos 11, 33 y 34, Pablo exclama, ¿no? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, y aquí aplica eso, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Las profundidades de la sabiduría, insondables son sus juicios, inescrutables son sus caminos. Pero sabe que más allá de esto, Pablo está diciendo de que ahora por el Espíritu nos es revelado, nos es dado a conocer. Entonces termina el texto siguiente, termina el versículo 16 diciendo algo que parece también difícil de entender. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Tenemos la mente de Cristo. O sea que para tener la mente de Cristo tenemos que tener la mente llena de los conocimientos profundos de Dios que nos han venido por el Espíritu Santo, por revelación del Espíritu, ¿o no es así? Claro, es enfático ese nosotros, ¿no? Que usa Pablo. Nosotros tenemos. Y ese nosotros era para Pablo y para los que lo acompañaban,
era para quienes a lo mejor seguían en el ministerio. Hoy ese de nosotros es el nuestro. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso es algo importante, que no lo tengamos que decir como una especie de tendríamos, como un potencial, ¿no? Tendríamos que tener la mente de Cristo. No. Tenemos la mente. Y si no la tiene que tener. La mente de Cristo. Fíjese que aquellos que se negaron a recibir y aceptar fueron entregados a una mente reprobada. Ahí en Romanos capítulo 1, verso 28, dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Imposible de que esa mente reprobada pueda discernir, comprender, aceptar absolutamente nada de lo que proviene del Señor. Muchos del contenido que tiene ese capítulo primero de la carta a los Romanos, y no quiero ahondar en eso porque vamos a entrar en terreno muy específico, pero ¿por qué muchos rechazan lo que dice eso? Por esto. Por lo mismo que Pablo le dijo a ellos, y que por eso ellos cayeron en semejante perversión y en semejante cosa. Lea Romanos capítulo 1. Ahora, los que están en eso, no, dice, está todo bien. No está nada bien. En Timoteo 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, es decir, para los que viven en santidad. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada es puro. Pues, fíjese que dice, hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Su mente y su conciencia están corrompidas. No puede una mente como esta y una conciencia que está totalmente corrompida, alterada, cauterizada, poder realmente recibir las verdades del Señor. Ahora, hay textos maravillosos que hablan acerca de la importancia de la mente del cristiano. En relación con el pueblo de Israel, un texto que está tomado aquí de Hebreos 8:10, dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y mire lo que dice: pondré mis leyes, ¿dónde? En la mente de ellos, para que tengan la mente de Dios, para que tengan la mente del Señor. Y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. El apóstol Pablo insiste en la importancia de la mente. Cuando habla a los Efesios, entre las cosas que dice, cuando le escribe a los Efesios capítulo 4, verso 23, les dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una mente renovada. Una mente renovada. Una mente de hombre natural, carnal, no es una mente renovada. Porque ¿quién produce esa renovación sino el Espíritu de Dios? En Romanos 12:2, un texto tan conocido, dice: no os conforméis, toméis la forma a este siglo de las cosas del mundo, de las costumbres y de las cosas que hoy están en el mundo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento,
La mente tiene que estar totalmente renovada como un hombre netamente espiritual, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No veo que hay muchos que dicen, la voluntad de Dios, qué difícil. Y no la pueden comprender. ¿Por qué? Porque únicamente con una mente renovada, por la renovación del entendimiento, vamos a poder discernir por medio de la prueba que la voluntad de Dios para nosotros, para usted y para mí, es buena, es agradable y es perfecta. El último texto, en Filipenses, capítulo 7, versos 7 y 8, dice algo interesantísimo el apóstol Pablo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces dice, por lo demás, hermanos, y ahí dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Usted cree que en el mundo hay alguna cosa de estas? Esta es la mente de Cristo. Cuando decimos que tenemos la mente de Cristo, tenemos que pensar, o nuestro pensamiento se tiene que deleitar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza. Entonces, que el Señor nos ayude. Queremos tener esa mente que es la mente de Cristo. Esto no es solamente un dicho del apóstol Pablo, más nosotros, de Pablo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, gloria a Dios, y nos vamos, y después viene... ¿Para dónde funciona esa mente? ¿Cuál es el móvil de esa mente? ¿Qué está pasando con la vida espiritual que Dios quiere que vivamos en este tiempo como cristianos, como hombres, como mujeres, como personas, como cristianos, como creyentes espirituales? Entonces, que el Señor nos ayude. Pablo tuvo que llegar con un mensaje de esta naturaleza. Sigue la carta, la primera carta a los Corintios es una carta difícil, ¿no? Dura, pero les dice la verdad. Y les dice la verdad porque ellos creían que estaban bien. Y con este pensamiento quiero terminar. Ellos creían que estaban bien. Yo estoy bien como cristiano, vengo a la iglesia los domingos, pongo el diezmo. Ellos creían que estaban bien. Inclusive, se creían que eran espirituales. Y después Pablo le tiene que decir, ustedes, lejos de ser espirituales, son carnales. Mire qué choque, ¿no? Pero ¿cómo? ¿No? Si tenemos esto y hacemos, y son carnales. Porque lo que hacen, lo que dicen, lo que juzgan, no tiene absolutamente nada que ver con la mente de Dios, ni con el corazón de Dios, ni con la revelación del Espíritu de Dios a nosotros. Entonces, el desafío en esta mañana con esta palabra es que podamos verdaderamente anhelar ser personas espirituales. Amén. Esto no quiere decir que vamos a ser raros. Veo que a veces el espiritual parece que anda flotando por ahí. No. Yo creo que, como siempre digo, no hay más realista que el hombre espiritual, porque sabe las cosas como son, porque Dios se las revela, se las da a conocer. Entonces, no como dice la Biblia, que tienen apariencia de piedad,
pero con su vida, con sus hechos, niegan la eficacia de ella. Al contrario. Entonces, queremos ser cristianos, no sensuales ni carnales, sino queremos ser cristianos espirituales para la gloria y para la honra del Señor. Para que podamos realmente vivir una vida como la que el Señor quiere que vivamos y para que esa vida vivida de esa manera pueda ser un testimonio y podamos hablar, como dijo el apóstol Pablo, lo que les estamos hablando es lo que recibimos del Señor. No es que lo hemos aprendido como si fuera una enseñanza totalmente intelectual nada más. No, hay una experiencia, hay una revelación del Espíritu que realmente hace que eso se pueda impregnar en nuestro corazón, en nuestra mente, para que, como dice Pablo ahora, creo que lo pone a modo de desafío, para que nosotros ahora tengamos la mente de Cristo. Veo que hay personas que dicen, yo siempre pienso mal. No, acá somos todos buenos. Pero ¿cuál es nuestro pensamiento? Creo que, como dice Judas, no podemos ser creyentes sensuales por los sentimientos, por los sentidos, y que nuestro juicio y nuestra valoración de las cosas solamente esté en el plano de lo terrenal. Estamos en la iglesia de Cristo y necesitamos ser espirituales para discernir las cosas espirituales que Dios nos revela por medio del Espíritu Santo. ¿Quiere usted tener esto? Vamos a estar de pie y darle gloria a Dios y pedirle al Señor con sinceridad de corazón, mire, con sinceridad de corazón. Esto es algo muy personal entre usted y Dios. Amén. No es que es algo que... hay algo personal que tenemos que reconocer y queremos vivir como creyentes, como cristianos espirituales. Quizá el mundo no nos entienda, porque no entiende las cosas de Dios. Quizá el mundo no nos felicite y no esté conforme con nosotros, porque nosotros vivimos una vida diferente conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra. ¿O no es así? No nos van a entender. Y van a estar los otros que como creyentes están defendiendo una postura sensual. Y porque otros lo hacen, nosotros lo hacemos. Pero el creyente no se puede medir por eso. ¿Qué dice el Señor en la palabra? ¿Qué nos revela el Señor en la palabra? ¿Estoy haciendo lo que el Señor me dice y me enseña en la palabra? Y esto se transforma en mi vida en un verdadero testimonio para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude y que en esta mañana podamos salir con esta convicción en nuestro corazón. Amén. Si descubrimos que a lo mejor no estamos viviendo enteramente como personas espirituales, no lo estamos haciendo. Hoy tenemos la gran oportunidad de pedirle al Señor que nos ayude, que nos acerquemos al Señor, con un corazón sencillo, abierto, genuino, sincero, porque Él nos conoce. Entonces, queremos ser personas verdaderamente espirituales. Creo que cuando la iglesia se llena de personas espirituales, el espíritu de la iglesia o que reina en la iglesia es un espíritu maravilloso. Es difícil manejarse en la iglesia cuando estamos bajo la crítica del hombre sensual, bajo el cristal de la sensualidad de una vida vivida en la carne, que no puede comprender lo que Dios nos dice. Y entonces hay cosas que traen división, como dice la palabra. No queremos eso. Pablo vio eso como un riesgo, como un peligro para la iglesia, y que debía corregirse. Y le está dando toda la enseñanza puntual, con lujo de detalles, para que ellos realmente puedan cambiar la manera de ver las cosas de Dios. Dios quiera que en esta mañana nosotros también lo podamos hacer. Amén.